Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2018-2019. En este noveno vídeo vamos a ver de la pregunta 186 a la 210, así que empecemos. En la siguiente pregunta nos piden que distingamos los síntomas positivos de los negativos en la esquizofrenia. La alogia, los bloqueos del pensamiento o la anedonia son síntomas negativos. Sin embargo, la conducta desorganizada o extraña es un síntoma positivo. Como en esta pregunta nos pedían el síntoma positivo, hay que marcar la opción 3. En la siguiente pregunta nos presentan un caso claro de anorexia nerviosa. Es una chica que ha restringido las ingestas, lo que le ha llevado a situarse en un peso inferior al que le corresponde. Además, no solo parece no darse cuenta del riesgo que para su salud supone su conducta, sino que parece aterrorizarle la sola idea de ganar peso y convertirse en una obesa. Entonces, la pregunta que nos hacen es ¿cuál de los siguientes hallazgos nos harían confirmar el diagnóstico? Las opciones 1 y 4 es fácil descartarlas, pues tanto las conductas impulsivas como la hiperplasia parotidia son más frecuentes en la bulimia. En cuanto a la menorrea que nos comenta la opción 2, es criterio diagnóstico en la CIE-10, sin embargo, la DSM-5 la ha eliminado como criterio diagnóstico porque parece no afectar al pronóstico y es un hallazgo no valorable en varones. Por lo tanto, la opción más correcta parece la 3, la distorsión de la imagen corporal, que viene recogida como criterio diagnóstico tanto en la CIE-10 como en la DSM-5. Sin embargo, el Ministerio decidió anular esta pregunta. La siguiente es una pregunta muy confusa. Nos piden qué fármaco no usaríamos en el tratamiento de un paciente con depresión que asocia astenia y ansiedad. El Ministerio dio por correcta la 3, el metilfenidato, pues su única indicación es el tratamiento del TDAH. Y además el metilfenidato puede causar ansiedad como efecto secundario, así que no tiene sentido usarlo en un paciente con ansiedad. Por otro lado, tendría sentido usar paroxetina, que es un ISRS, como tendría sentido usar alprazolam, que es una benzodiazepina. Esta última podría ayudarnos a controlar las crisis de ansiedad si éstas se presentaran. Sin embargo, el alprazolam, por ser una benzodiazepina de vida media corta, puede ser adictiva y se recomienda limitar su uso. Por último, la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico y como tal puede causar efectos adversos graves, así que en la actualidad su uso ha quedado bastante desplazado por la aparición de los ISRS. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con un cuadro de deterioro cognitivo grave. Esto lo sabemos porque nos dicen que se encuentra desorientado en el espacio y en el tiempo y con fallos de memoria. Sin embargo, esto es propio tanto de la demencia como del delirium, lo que nos da la pista de que estamos en un delirium o síndrome confusional agudo es la fluctuación del nivel de alerta, como nos comenta la opción 2, que es la opción correcta. Esto lo podemos constatar en nuestro paciente, pues a ratos está nervioso y agitado, y sin embargo en otros momentos lo encontramos somnoliento y desatento. La siguiente es una pregunta teórica. Nos piden cuál de las siguientes no es un criterio clínico para diagnosticar el trastorno por estrés postraumático, siendo la opción a marcar la opción 4, la alteración del control de los impulsos. El resto de opciones sí son criterios diagnósticos. Este trastorno se caracteriza por la reexperimentación del evento, las conductas de evitación, el embotamiento emocional o disociación y por último el estado de hiperalerta. En la siguiente pregunta nos presentan un veterinario que consulta porque desde hace 10 días tiene picos de fiebre ondulante de 39 grados junto con dolor de testículo derecho, dolor lumbar intenso y tumefacción progresiva con gran impotencia funcional en la rodilla izquierda, de la que se extrae por artrocentesis líquido sinovial de aspecto inflamatorio. Todo ello es indicativo de brucelosis. Entonces nos piden que señalemos la respuesta incorrecta en este caso. La opción 1 es la opción falsa, porque los hemocultivos, junto con los cultivos de médula ósea, son la base del diagnóstico de la brucelosis. La opción 2 es cierta, puesto que también nos podríamos apoyar en la prueba rosa de Bengala, que se suele usar como test de cribado.
La opción 3 también es cierta, puesto que en la radiografía de rodilla encontraremos un aumento de partes blandas propio de la artritis séptica que tiene este hombre. La opción 4 también es cierta porque el tratamiento se basa en la terapia combinada de doxiciclina más otro fármaco, como puede ser streptomicina, gentamicina, rifampicina o cotrimoxazol durante 6 semanas. En la siguiente pregunta nos piden cuál de las siguientes opciones no se asocia con la artritis reumatoide, siendo la opción a marcar la 1, pues en esta enfermedad la afectación ocular nunca es en forma de uveitis anterior, sino en todo caso en forma de epiescleritis o escleritis. Además, aunque en la artritis reumatoide no se suele afectar la columna vertebral, sí es típica la luxación adductoidea, como nos dice la opción 2. También puede asociarse con la enfermedad pulmonar intersticial difusa, como nos dice la opción 3, normalmente como neumonía intersticial usual, seguida de la neumonía intersticial no específica. Por último, si asocia vasculitis, también puede dar mononeuritis múltiple, como nos comenta la opción 4. En las siguientes diapositivas os dejo unas tablas sobre el diagnóstico de la uveitis. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con poliartritis y fiebre y nos preguntan cuál es la etiología más probable, siendo la opción correcta la 4, la etiología viral. Para hacer que el cuadro fuera más típico, solo nos faltaría quizás un exantema, síntomas respiratorios o digestivos o antecedente de contacto con niños. Las opciones 1 y 3, etiología bacteriana o microcristalina, las descartamos por ser normalmente monoartritis en lugar de poliartritis, que es lo que tiene esta paciente. La opción 2, poliartritis autoinmune, la descartamos porque tendría un comienzo subagudo o crónico. En la siguiente pregunta nos piden cuál de los siguientes signos radiológicos no es típico de la espondilitis anquilosante, siendo la opción a marcar la 2, la calcificación del ligamento vertebral común anterior, pues este hallazgo es típico de otra enfermedad llamada hiperostosis esquelética difusa idiopática. En ambas enfermedades veremos puentes óseos verticales en la placa lateral de columna. Sin embargo, en el caso de la hiperostosis, dichos puentes son más gruesos. La cuadratura vertebral, la sacroileitis y la cifosis dorsal sí son propios de la espondilitis anquilosante. En la siguiente diapositiva os dejo la diferencia en las placas laterales que os he comentado. La siguiente pregunta es un poco larga, pero no tenemos que hacernos líos intentando buscar el diagnóstico de presunción, que en este caso parece una artritis gotosa, si bien no es del todo típico. En lo que nos tenemos que fijar es que el paciente tiene una monoartritis aguda y que la prueba diagnóstica más fiable es el estudio de líquido sinovial. En este paciente todavía no se ha realizado una tinción Gram para descartar etiología infecciosa ni se ha examinado el líquido al microscopio de luz polarizada para descartar artritis por microcristales. Así que la opción correcta es la 1. La opción 2 es falsa porque todavía no hemos confirmado el diagnóstico de gota y en todo caso el tratamiento se haría con antiinflamatorios y colchicina, pero no usaríamos alopurinol en las crisis. La opción 3 es falsa porque hace referencia al diagnóstico de entidades como la enfermedad de Payet. La opción 4 es falsa porque no solo parece que estemos ante una artritis infecciosa, sino que ni siquiera incluye la realización de un Gram del líquido sinovial. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla de las propiedades del líquido sinovial según la etiología de la artritis. En la siguiente pregunta tenemos un hombre que consulta con febrícula, astenia, pérdida de peso, secreción nasal purulenta, tos con expectoración hemoptoica y púrpura palpable. Además, tiene anticuerpos CANCA positivos, es decir, estamos ante una vasculitis de Wegener. La creatinina alta nos indica que tiene afectación renal. Además, tiene nódulos pulmonares cavitados en la radiografía, así que necesita tratamiento. El más correcto es el de la opción 4, prednisona y ciclofosfamida. En la siguiente diapositiva os dejo el diagnóstico diferencial de las vasculitis más importantes. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con alteraciones del equilibrio ácido-base y nos piden que marquemos la afirmación correcta.
La opción 1 es falsa, no estamos ante una acidosis respiratoria porque la PCO2 no está alta. La opción 2 es la opción cierta, estamos ante una acidosis metabólica porque el bicarbonato está disminuido. Además, es una acidosis hiperclorémica porque el cloro está aumentado, dado que el suero fisiológico al 0,9% contiene 154 miliequivalentes por litro de sodio, pero también de cloro. Esto significa que el suero fisiológico tiene una concentración de sodio parecida a la del suero, pero en términos de cloro está mucho más concentrado, por lo que grandes aportes de suero fisiológico pueden causar acidosis metabólica hiperclorémica, es decir, acidosis metabólica con anion gap normal. La opción 3 es falsa, puesto que el valor de la PCO2 no ha descendido como para compensar la pérdida de bicarbonato, y la opción 4 es falsa, porque dice que el anion gap está aumentado. Sin embargo, el anion gap lo podemos calcular como bicarbonato menos cloro menos sodio, y 135 menos 18 menos 115 es igual a 2. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con dolor de hombro de predominio nocturno que empeora con el movimiento. En la exploración presenta un rango de movilidad pasiva completa. Es, por tanto, un diagnóstico compatible con tendinitis calcificante del supraespinoso, así que la opción correcta es la 4. La imagen que os he adjuntado es del examen MIR del año siguiente, donde de nuevo cayó un caso clínico compatible con este diagnóstico. La opción 1, inestabilidad asociada a laxitud, la descartamos porque habría limitación a la movilidad tanto activa como pasiva. Además, tampoco nos comentan que el paciente tenga el hombro luxado. De hecho, nos dicen que en la exploración no se aprecia deformidad. La opción 2, rotura del manguito de los rotadores, la descartamos porque aunque también habría limitación para la abducción y la rotación externa, la clínica sería de inicio abrupto. Teniendo en cuenta que es un paciente no muy añoso, nos tendrían que comentar antecedente de traumatismo. Además, en la rotura del manguito de los rotadores se pueden oír crepitantes y sin embargo no nos dicen que este paciente los tenga. La opción 3 es incorrecta porque en la capsulitis adhesiva de hombro habría limitación muy marcada a la movilidad, tanto activa como pasiva. En la siguiente pregunta nos piden cuál de los siguientes tratamientos es el apropiado en una osteonecrosis idiopática de cadera en un paciente sin colapso de la cabeza femoral. La opción correcta es la 2, descompresión central de la cadera con o sin terapia celular complementaria. La opción 1, manejo conservador, no se suele escoger hoy en día porque se conoce que prácticamente todas las lesiones de necrosis avascular de cadera progresan y es mejor tratarlas. La opción 3, osteotomía, no tiene sentido, pues no nos comentan deformidad. La opción 4, prótesis total de cadera, es lo que haríamos si hubiera colapso de la cabeza femoral. En la siguiente diapositiva os dejo una placa de cadera para que lo veáis mejor. En la siguiente pregunta nos presentan un trabajador de la construcción de menos de 50 años con dolor lumbar desde hace 2 semanas. Se trata de un dolor no irradiado que mejora con el reposo nocturno. Nos piden la opción correcta, que en este caso sería la 1. No hay indicación de realizar ninguna exploración complementaria, pues se trata de un dolor mecánico de corta duración en un paciente que, por su profesión, es normal que desarrolle lumbalgia. El manejo consiste en reposo relativo, tratamiento analgésico o antiinflamatorio y esperar a ver la evolución. No hay sospecha de hernia discal porque nos dicen que no hay déficit motor o alteraciones sensitivas en la exploración física y la maniobra de la SEC es negativa, así que la opción 4 es incorrecta. Como el dolor es mecánico y no inflamatorio, la opción 3 también es incorrecta, pues en principio tampoco estamos ante una espondiloartropatía. En la siguiente pregunta nos presentan un joven de 16 años que acude por dolor y bloqueos de rodilla. Posteriormente se le diagnostica osteocondritis disecante de rodilla en cóndilo femoral interno. Para el tratamiento haremos lo que nos dice la opción 1, microfracturas o perforaciones por artroscopia de la zona lesionada. Además, si la lesión es amplia, podemos asociar lo que nos dicen las opciones 2 y 4,
injerto osteocondral autólogo y trasplante de condrocitos autólogos. Lo que no haremos nunca es lo que dice la opción 3, ponerle una prótesis de rodilla, pues eso solo nos lo plantearemos en pacientes mayores de 60 años. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con metástasis óseas de origen renal que desarrolla una lesión lítica de más de 2/3 del diámetro del fémur en región peritrocantérica, que le provoca un dolor intenso. Nos dicen que su esperanza de vida es mayor de 6 meses y nos preguntan cómo manejarlo. La opción correcta es la 3, fijación preventiva con clavo endomedular. La opción 1 es incorrecta porque la radioterapia alivia el dolor pero no disminuye el riesgo de fractura. La opción 2 es incorrecta porque el dolor por metástasis óseas es continuo y afecta al paciente en su descanso nocturno. Por lo tanto, andar con muletas no aliviaría el dolor. La opción 4 es incorrecta porque la quimioterapia ni alivia el dolor ni evitaría la fractura. En esta pregunta nos piden cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto a la escala ASA. La opción 1 es cierta, pues esta escala valora el riesgo anestésico. La opción 2 también es cierta, pues depende del estado físico del paciente. La opción 3 es la falsa, pues esta escala no depende del tipo de cirugía. Y la opción 4 es cierta, pues tiene en cuenta las patologías concomitantes del paciente. En la siguiente pregunta nos piden cuál de las siguientes opciones no es un predictor de vía aérea difícil. La puntuación de Mallampati igual o mayor de 3 es un predictor de vía aérea difícil, por lo tanto la opción 1 es correcta. Lo mismo pasa con las opciones 2 y 4, apertura bucal menor de 3 centímetros e imposibilidad de morderse el labio superior. La opción 3, por otro lado, es incorrecta. Lo que sería un predictor de vía aérea difícil es una distancia tiromentoniana menor de 6,5 centímetros. En la siguiente diapositiva os dejo cómo evaluar la vía aérea difícil. La siguiente es una pregunta sencilla. Nos piden cuál de las siguientes no es uno de los 4 principios de la bioética. La opción que hay que marcar es la 2, ya que dichos principios son no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. En la siguiente pregunta nos piden cuál de entre los siguientes objetivos es propio de la prevención cuaternaria, siendo la opción correcta la 2, disminuir la iatrogenia evitando las intervenciones médicas innecesarias. En la siguiente diapositiva os dejo una figura de los niveles de prevención e historia natural de una enfermedad desde el punto de vista de la medicina preventiva. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con nerviosismo, dolor en centro del pecho con náuseas y sudoración intensa. Es decir, estamos ante una sospecha de síndrome coronario agudo. Por lo tanto, debemos realizar antes de que pasen 10 minutos desde su ingreso en urgencias un electro de 12 derivaciones, toma de constantes y monitorización. Tomar una vía venosa con muestra paraanalítica y realizar la anamnesis. Por ello, la respuesta correcta es la 3. Las opciones 2 y 4, determinar troponinas o realizar una radiografía, lo podemos realizar posteriormente, cuando ya hayamos llevado a cabo las medidas comentadas. En la siguiente pregunta nos comentan el caso de un hombre que acude a urgencias por presentar lesiones blanquecinas y rojas, sinflictenas muy dolorosas en ambos pies, después de haber estado trabajando en contacto con óxido cálcico, es decir, cal o cal viva. La opción 1 es incorrecta, porque la cal es una base y no un ácido, y en todo caso el tratamiento de las quemaduras por ácido o base no se hace neutralizando el pH mediante curas con otros ácidos o bases, porque eso puede causar reacciones químicas que solo empeorarían la situación. El tratamiento correcto es el que nos propone la opción 2. Se debe realizar el lavado exhaustivo con agua y jabón y después de comprobar el pH de la piel, aplicar cura local con sulfadiazina argéntica, que es un antiséptico tópico. La siguiente pregunta trata de un concepto muy complicado, que son los distintos colgajos de cirugía plástica. Sin embargo, esta pregunta se puede responder mediante técnica tipo test. Nos piden la opción incorrecta sobre el colgajo anterolateral de muslo y la opción a marcar es la 2,
Pues nos dice que el colgajo antero-lateral está irrigado por ramas de la arteria femoral circunfleja medial. Sin embargo, este colgajo está irrigado por la femoral circunfleja lateral. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta sobre los criterios STOP, por lo que debemos marcar la opción 1, ya que los antihistamínicos que causan sedación y efectos colinérgicos son los de primera generación, no los de segunda. El resto de opciones son correctas, ya que las benzodiazepinas también asocian riesgo de sedación, los antidepresivos tricíclicos por su unión a receptores muscarínicos conllevan riesgo de retención urinaria, y el uso prolongado de antipsicóticos puede causar síntomas extrapiramidales como los que encontramos en el Parkinson. Os recomiendo que si tenéis tiempo busquéis en internet los criterios STOP-START y les echéis un ojo. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado suscríbete. Un saludo.